Bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia entonces en Romanos capítulo número 11, como usted bien sabe, ¿cierto? Ya no sé cuánto tiempo llevamos en Romanos 11, pero es un capítulo bien contundente, ¿no es cierto, hermanos? Que hemos tenido que verlo detenido porque, todos romanos, pero hemos estado bien detenidos aquí en el capítulo 11. Con la ayuda de nuestro Señor, vamos a dar lectura al versículo 29. El que estamos desarrollando, y desde ya vamos a incluir el versículo 30 para irnos proyectando hacia allá. Entonces Romanos capítulo 11 versículos 29 y 30 dice así: en el nombre del Señor Jesús, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, versículo 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Dios bendiga su palabra. Muy bien, vamos a irnos proyectando ya hacia el final, la recta final del capítulo 11. Es tremendo este último versículo, porque ahí es cuando el apóstol Pablo con justa razón dice: ¿quién entendió la mente del Señor? Ya lo decían nuestros hermanos en la oración, nuestro hermano Rodolfo, hermano Román. No tenemos méritos. Ninguno de nosotros puede exhibir nada. No lo hizo antes y tampoco ahora. Ahora nosotros estamos revestidos de Cristo. Lo que no quiere decir, obviamente, que tengamos que buscar una vida que agrade al Señor. Esto no es una gracia que se transforma en libertinaje. Pero bien sabemos, hermanos, que nunca, jamás le podremos agradar humanamente al Señor. Todo su agrado está en la obra de su Hijo. Entonces, esa realidad de nuestra salvación por gracia y solo por gracia es una realidad que nos llena de gozo, de alegría, porque no reposa en lo que nosotros hubiésemos hecho, hacemos o haremos en el futuro, sino que reposa en la obra todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo dijo, ¿no es cierto?, nuestro Dios Padre: en Él está mi complacencia. Entonces es muy importante esto. Vamos a dedicarnos entonces a seguir desarrollando el versículo 29, que es uno de los razonamientos que Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, presenta para afirmar la doctrina de que Israel no ha sido desechado, porque ese es el tema central. Ya lo hemos dicho muchas veces, seguimos repitiéndolo porque nunca está de más. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 hablan de Israel como pueblo. Así comienza en el capítulo 9, usted se acordará, pero Pablo habla de los que son descendientes según la carne, ¿se acuerdan? Los que son mi pueblo, mis descendientes, mis familiares. Y de la misma forma, nosotros vamos viendo Israel en el capítulo 10, y para qué decir ya de manera directa en el capítulo 11. Presenta esta pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y este razonamiento es uno de los tantos, porque irrevocables son dos cosas. Primero, los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Un breve repaso. Hemos hablado sobre lo que significa irrevocable. En términos simples podríamos decir lo que no se puede revocar. Pero entendiendo el término significa que esto ya no puede volver atrás. Dios no se va a retractar. Dios no se va a arrepentir. La palabra original que está escrita aquí en el término irrevocable significa lisa y llanamente que Él no se va a arrepentir, no va a volver atrás. Lo que comenzó, lo terminará. Y nos acordamos la semana pasada de Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De modo que la palabra irrevocable lleva consigo un decreto supremo, porque Dios es soberano y es supremo. Lo que Él determina, eso hará. Leíamos los salmos, ¿cierto? Salmo 115, 135, Job, mencionábamos, no solamente en esta oportunidad, sino que siempre los recordamos, Isaías 45, Isaías 46, todo lo que Él anhela, eso hará. Todo lo que su alma anheló, eso hizo. Es un decreto, hermanos. Y concluíamos este comentario de lo irrevocable de Dios con ese pasaje tremendo que es
Hechos capítulo 27 y 28, subráyenlo ahí y léalo continuamente, medítelo, hermano. Todo lo que ocurrió en Jerusalén, ahí cuando nuestro Señor Jesucristo fue acusado, ¿no es cierto?, por Herodes, por Poncio Pilato, por los judíos y también por los gentiles. Toda la humanidad, ¿cierto?, que se menciona ahí, todos los participantes, todos levantados, sublevados contra el Hijo de Dios, conforme al Salmo capítulo 2. Pero dice el texto, todo eso ocurrió ahí en la santa ciudad, según lo que tu mano, ¿cierto?, había desde antes determinado que sucediera. Por lo tanto, el leer la Biblia, hermano, y el considerar la Biblia desde el pasado y proyectándonos al futuro, no es un libro religioso. Estaba repasando lo que habíamos tratado la semana pasada, pero muchos hombres han querido igualar la Biblia como todos los libros de sabiduría. Estuve leyendo un poco de lo que es el Tao. No sé si alguien hablaba del Tao, de ahí viene el taoísmo, que son los escritos de un sabio chino, contemporáneo de Confucio. En alguna oportunidad yo he leído o he comentado acerca de Confucio, ¿ya? Lao Tse se llama. Entonces, usted lee un poco el Tao King, que se llama, y son rezos, son expresiones de sabiduría. Y la gente le encanta eso, porque es increíble, pero el hombre incrédulo y el hombre religioso valora mucho más la sabiduría humana que la sabiduría de Dios. Y rebaja este libro que usted tiene en sus manos a el mismo nivel del Tao, del Corán, del Gita, ¿no es cierto?, de los hindú, etcétera. Pero esos libros, yo quiero decir algo más. Primero, no vamos a igualar la sabiduría que tiene este libro. Pero también este libro tiene un contenido profético que ninguno de los libros llamados sagrados tiene. ¿Sabía usted? Ninguno. Ni el Corán, ni el Bhagavad Gita, ni el Tao, ninguno tiene un contenido profético como lo tiene la palabra de Dios. Palabras anunciadas, profecías anunciadas desde el pasado, 700 años antes podríamos decir, me acuerdo del profeta Isaías, y que se cumplieron, pero literalmente. Es una cosa increíble. Y para todos los escépticos que se dice o incrédulos, en el siglo XX se encontraron los últimos papiros en Qumran, ¿cierto?, en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, donde la propia ciencia tuvo que reconocer que esos papiros databan del tiempo del profeta Isaías. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la infalible palabra de Dios, hermano. Y esta palabra se va a cumplir. Eso es lo que yo quiero enfatizar. Este no es un libro que lo usamos para que nosotros sigamos una religión. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios ha hablado y que va a cumplir. Nadie va a poder alterar ni en un ápice lo que va a ocurrir, que Dios ya ha determinado. Entonces, el énfasis lo vuelvo a hacer. No hay algo mejor, hermanos, para nosotros que descansar y reposar en un Dios soberano, cuyos decretos son irrevocables. ¿Y por qué son irrevocables? Porque provienen de Dios, y Dios no puede revocar lo que es perfecto, lo que es justo, lo que es santo. No hay nada que perfeccionar. La Biblia revela a un Dios soberano que decretó desde antes de la fundación del mundo y que en el plano temporal comienza a revelar su plan de salvación, pero que se proyecta a la eternidad, es decir, para siempre jamás. Ese es el evangelio que predicamos, sostenido sobre las promesas de un Dios soberano. Y eso es irrevocable. De modo que concluimos inmediatamente. ¿Por qué Israel no ha sido desechado? Por méritos, claro que merecía ser desechado. Por comportamiento, por conducta, claro que merecía ser desechado. Y permíteme decirte, igual que tú, igual que yo. Si fuera por mérito desde ahora, hermano, como muchos sostienen la salvación, cuidado, hay que guardar la salvación, cuidar la salvación porque la puedes perder. Si fuera así, hermano, estamos todos liquidados, vamos a ser todos consumidos. Ningún hombre puede permanecer 100% fiel al Señor, no puede, no existe. Y por eso es que tenemos que pedir perdón, por eso que Juan dice, y la sangre de Cristo que dice, nos limpia en el presente, nos limpia de todo pecado. El mismo Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si no reconocemos que tenemos pecado,
somos unos mentirosos y le hacemos a él mentiroso y por consecuencia la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, hermanos, vamos entendiendo de que esto no es por mérito. El Señor decretó salvación para este pueblo, un decreto irrevocable y Dios le va a salvar. La semana pasada leíamos varios pasajes. No me voy a detener nuevamente en este número que estuvimos hablando y aclarando también una supuesta contradicción. Números capítulo 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, ese texto ya nos habla de que Dios no se va a arrepentir. Jamás. Porque Él todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que decreta es irrevocable. Nos acordábamos del capítulo 3 de Malaquías, no sé si usted se recuerda, Malaquías, hijo de Jacob, decía Malaquías, ¿se acuerda? Donde nosotros inmediatamente decíamos, la iglesia no es hijo de Jacob. La iglesia no es Israel, aquí le está hablando a un pueblo específico cuyo nombre es Israel. Solamente recordando, Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Me acordaba mientras cantábamos el corito 33, ¿cierto? Escucha, Señor. Perdón, ¿cómo se llama? Escudriñemos. Eso está tomado de la escritura del libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías. Cuando él veía, ¿no es cierto?, Jerusalén devastada, lloraba, se lamentaba. Pero ese texto que lo cantamos nosotros, que está musicalizado, dice, por las misericordias de Dios, no hemos sido consumidos, porque cada día, cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Por qué nosotros permanecemos en ese pacto que Dios estableció no nosotros con Él, Él con nosotros? Por sus misericordias. Y aquí viene algo muy tremendo, dice el Señor, le dice a través del profeta Malaquías, yo Jehová no cambio, Él no cambia. Lo leíamos la semana pasada también, ahí en Santiago 1:17, donde no hay sombra de variación, no hay mudanza en Dios. En nosotros sí, por supuesto. Nosotros somos muy volubles, muy insensatos. Decimos una cosa y después hacemos otra. Prometemos y no cumplimos. Nuestra palabra hasta por ahí nomás, ¿cierto? Por eso que el apóstol Pablo también lo dijo, ahí en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El propio rey David dijo, reconozco mis rebeliones para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Y eso lo toma el apóstol Pablo para decir, sea Dios veraz y todos nosotros a la fila, mentiroso. Entonces es muy importante ubicarse delante de Dios. Nosotros fallamos, nosotros cambiamos, nosotros tenemos sombras de variaciones, mudanza. Pero aquí el Señor dice al pueblo de Israel, yo no cambio. Y como Él no cambia, y estuvimos viendo los pasajes de los patriarcas, ¿se acuerda? Ya en unas 2 reuniones atrás, Él prometió a los padres salvar a Israel. Y ese juramento, esa promesa, Él la va a cumplir. Él no va a revocar su promesa, porque Él no cambia. Me acordaba de ese pasaje archiconocido que siempre lo mencionaba a propósito también del himno que cantamos, grande es tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Dice 2 Timoteo, anótelo como referencia, capítulo 2, 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede revocar su propia decisión de salvarnos. Eso es tremendo, hermano. Por eso es que hay una calumnia en el sentido de que ellos nos dicen, ustedes son los salvos, siempre salvos. ¿Lo ha escuchado? Hay muchos que se gozan con esa calumnia de decir que nosotros enseñamos, no digo nosotros como iglesia local, sino que todas las iglesias que enseñan fielmente la Biblia, enseñan que la salvación es irrevocable. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Pero ellos dicen que nosotros enseñamos, mira hermano, tú eres salvo, entonces vive tu vida como quieras. Puedes deleitarte en el pecado, ándate en el pecado, total ya eres salvo. Eso es falso, eso nadie lo enseña. Pero eso tosudamente lo dicen aquellos para poder afirmar su salvación por obras. Porque la salvación de ellos es inversa, es decir, es la fidelidad de ellos la que los va a llevar a la salvación. Pero la Biblia dice que es la fidelidad de Dios que nos llevará a la salvación. No es que nosotros tomemos licencia para pecar al decir, si le fuéramos infieles, Él permanece fiel.
no es una licencia para pecar, no es promover el pecado. Es la consolación cuando nosotros vemos que no le somos 100% fieles al Señor. Él nunca va a variar, Él nunca va a revocar su compromiso de salvarnos. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, de la misma forma, aquí en Malaquías le dice, yo no cambio por eso, que ustedes no han sido consumidos. Si usted revisa el libro de Malaquías, mire, una de las cosas que yo saco de enseñanza tremenda es que el pecado nos insensibiliza. ¿Está bien dicho? Insensibiliza. ¿Ya? Parece trabalengua, nos hace insensibles, sale más fácil. Entonces, cuando el Señor les presenta el pecado, mire, yo voy a manifestar algunos puntos nomás. Por ejemplo, versículos, lea ahí un poquito ahí el capítulo 1 de Malaquías, versículo 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y miren lo que dice el pueblo. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis, sobre mí altares pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? O sea, el pecado nos lleva a ser insensibles delante del Señor y insolentemente decirle al Señor, ¿en qué te hemos fallado, Señor? No nos damos cuenta en qué estamos fallando. Entonces, inmediatamente nosotros confirmamos que Israel no merecía ser salvo. Pero la salvación no se sostiene en la fidelidad del pueblo. Nunca se ha sostenido en la fidelidad de Israel. Y voy a proyectarlo hacia nosotros. La salvación no se sostiene en tu fidelidad ni en la mía. Siempre el Señor me ha llevado a orar, gracias Señor, porque tu fidelidad no se condiciona a mi fidelidad. Porque si fuera así, estamos consumidos. Seríamos consumidos. La salvación tanto de Israel como para nosotros la iglesia se fundamenta, se basa, reposa en la fidelidad de Dios para con su pueblo. Porque Él ha decretado salvación y esa determinación es irrevocable. Amén, hermanos. Mire, antes de avanzar, hay un pasaje que no lo cité la semana pasada que está en Primero de Samuel, primer libro de Samuel, ¿cierto? Capítulo número 15. Primero de Samuel, capítulo número 15, versículo 29. Mire, ponga atención lo que dice acá. Repito, Primero de Samuel 15, 29. Además, el que es la gloria, gloria con G grande, ¿no es cierto? No sé si en su Biblia está con una G grande. ¿Eh? El que es la gloria de Israel, ¿qué dice? No mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué está enseñando este texto entre muchos otros? Primero, que Dios es nuestra gloria. Pablo le dice a los corintios, el que se gloría, gloríese en el Señor. No tenemos otra gloria que Cristo, hermanos. Por eso nosotros cuando predicamos el Evangelio no podemos predicarnos a nosotros mismos. ¿Qué te puedes predicar tú o yo? Solamente predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido escogidos para eso, para hablar de sus virtudes. Él es nuestra gloria. Y aquí dice, el que es la gloria de Israel, aquí está hablando de Israel, ¿no es cierto? ¿Qué dice? No mentirá. Deme un paréntesis. ¿Se acuerda cuando el Señor les revelaba una tremenda profecía a sus discípulos ahí en Juan 14? Le dice, no se turbe vuestro corazón. Lo primero, nosotros sin Cristo, cuando perdemos la mirada hacia Cristo, nos turbamos, nos desesperamos, nos llenamos de afanes, de temores, ¿o no es así, hermano? Lo mismo que estamos viviendo ahora, es imprescindible estar conectado con la palabra y con la profecía y con las promesas de Dios para no desesperarnos frente a un mundo que se está destruyendo y autodestruyendo, por decirlo así. El egoísmo, el amor al dinero, a las posesiones, el poder, todo eso va a llevar a la ruina al hombre, si eso está profetizado.
Y nosotros como creyentes vemos eso y decimos, ¿cómo lo solucionamos? Dice parte de la iglesia. No, si eso no se va a solucionar, ¿por qué? Porque está sentenciado, está decretado que así ocurra hasta el fin de los tiempos. Pero uno, como ser humano, se empieza a impacientar, ¿no es cierto? Se empieza a afanar, se empieza a preocupar. Pero qué importante en esos afanes, ¿no es cierto?, acordarnos de eso. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, dice el Señor, creéis también en mí. Y aquí les revela, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, anote esa frase, yo os lo hubiera dicho. El Señor revela sus secretos. Hay un pasaje que dice precisamente que Él revela sus secretos a sus amigos. Ya no os llamaré siervos, sino que os he llamado amigos. No hay algo más maravilloso, hermano, que Dios nos llame amigos de Él. Entonces, de la misma forma, el Señor le revela a Israel las bienaventuranzas, las bendiciones para Israel, es que está llena la Biblia. El Antiguo Testamento habla de las bendiciones para su pueblo Israel. Lo hemos hablado mucho. Y Él dice acá en el texto de 1 de Samuel, Él no mentirá, ni se arrepentirá. Es decir, no va a revocar lo que Él prometió. A eso se está refiriendo. Estamos hablando porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, cuando vemos estos pasajes tremendos, vemos el poder de la palabra irrevocable. Que Él no miente, que Él no se va a arrepentir, que Él no se va a retroceder en lo que prometió, ¿cierto? En buen chileno, en un lenguaje muy coloquial, no se achaplinará. ¿Le conoce ese término? Es antiguo un poco, ¿eh? Los jóvenes a lo mejor no lo entienden. Se achaplinó, es decir, se arrepintió, volvió atrás. No, Dios no es así. Dios no es hombre para volver atrás. Entonces, ya entendiendo ese término, volvamos a Romanos 11, por favor, hermanos, avancemos con lo que sigue. Mencionábamos la semana pasada este pasaje también mal usado de Hebreos capítulo 13, versículo 8, cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que no habla de la forma en que Dios ha tratado con el pueblo. ¿Ya? Porque muchos piensan que Dios sigue actuando de la misma forma. No está enseñando eso. Lo que está enseñando es que sus principios no cambian. Cristo, sus principios, su enseñanza, su compromiso de Salvador, de salvación, no cambia ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Entonces, entendiendo aquello, volvamos a Romanos 11, 29, que dice, porque irrevocables son, primero, los dones de Dios. Y segundo, irrevocables es el llamamiento de Dios. Entonces tuvimos que abrir este análisis primero, hablar de los dones. ¿A qué se refiere con Pablo con que irrevocables son los dones, en primer lugar, y el llamamiento de Dios? En primera instancia, hermanos, comentamos lo que de alguna manera nos guía en esta interpretación que la Biblia se entrega a sí misma. Es lo que dice Santiago 1:17, que usted lo debe tener apuntado por ahí. Podríamos incluso incluir el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto, que dice, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjese que es lo mismo que está hablando Pablo. Irrevocables son los dones de Dios. Dios no cambia, Dios otorga sus bendiciones desde lo alto. La salvación es un don, hermanos, es un regalo. La palabra don significa literalmente regalo. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre un regalo y un premio? En que el regalo, muy bien, no se merece. El regalo se recibe. Es una muestra de gracia. El premio tiene méritos. Cuando usted tiene claro estos conceptos en la Biblia, va a llegar a pasajes, por ejemplo, como aquel a veces polémico, pero miren, si esto, la Biblia habla por sí misma. Mire, yo le voy a citar un pasaje y lo va a relacionar inmediatamente. Mire, después le doy la cita. Ponga atención. Dice así. A ver, si lo encuentro acá.
Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Ponga atención, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estos versículos que hemos leído, ¿de qué está hablando? ¿De un regalo o de un premio? De un premio. No hay ninguna duda. Está hablando de un atleta que corre, de un boxeador, está citando los ejemplos de la Olimpiada. Pablo conocía muy bien esa práctica en esos tiempos. Ya en la antigua Grecia se efectuaban olimpiadas, participaban de deporte, ¿cierto? Y el deportista, igual que ahora, recibía un premio, una corona, un galardón, una corona de hojas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos viendo este texto y muchos otros, que hablan de un galardón, de un premio, Filipenses dice al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿está hablando de la salvación? ¿De qué está hablando entonces? Muchos dicen, esta es la salvación. Y si dicen que es la salvación, quiere decir que la salvación no es un don, no es un regalo, no es por gracia, sino que es por obras, por méritos, por esfuerzos. Esa es la primera alternativa. Si nosotros dijéramos que esta es la salvación, entonces esa interpretación choca frontalmente con muchos otros pasajes, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8, que lo citábamos la semana pasada, y ahí nos quedamos. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, cualquiera que lo lea en español, en inglés, en chino, en lo que sea, va a descubrir literalmente que la salvación es un don de Dios, es por gracia. El medio de esta gracia es la fe. Y tanto la gracia como la fe dice, esto no de vosotros. ¿Se entiende? Es un don de Dios. Y después el versículo 19 sella esa declaración, no por obras para que nadie se gloríe. Pero a pesar de eso, hermanos, yo veo en la internet debates y tras debates de que insisten y vuelven a insistir que salvación es por obras. En que hoy día tú puedes estar en Cristo, pero vamos a ver más adelante, ahí se verá si eres salvo. En definitiva, ellos dicen que la salvación es por obras. Entonces, si es por obras, ya no es por gracia. El mismo capítulo 11 dice, lo presenta así de Romanos. Si es por obras, ya no es por gracia. De otra manera, las obras ya no son obras. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es que en definitiva, hermano, la gracia descansa, ¿no es cierto?, en el favor de Dios. No descansa en lo que tú o yo hagamos o dejemos de hacer. Bien, no puede ir por ahí la interpretación. ¿A qué se referirá entonces? Porque aquí dice, habla de un premio, dice, corred de tal manera que obtengáis este premio. Es decir, hay un mérito. Esto es lo que se conoce como recompensas, que solamente van a recibir o no recibir los que van a ser salvos. El apóstol Juan dice, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, no os apartéis de él avergonzados. Si usted coteja todos esos pasajes, los correlaciona, que es la cuarta regla de interpretación, usted va a sacar la doctrina correcta. Pablo dice a los Corintios, mirad cómo estáis sobreedificando, ¿no es cierto? Hay dos maneras de sobreedificar, en materiales nobles, que van a pasar la prueba, o en materiales que no van a pasar la prueba. Es decir, si nosotros sobreedificamos en oro, plata, piedras preciosas, que son las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, ¿cierto? Según lo dice Efesios 2:10, esas obras van a recibir, no salvación, recompensa, si lo dice el texto.
Pero si hicimos nuestra propia voluntad, como hoy día mismo iglesias se están reuniendo para debatir la nueva constitución, todo eso, por más bien intencionado que sea, todo eso, hermanos, se va a quemar. Todo eso se va a quemar. Por más esfuerzo que han dedicado a leer la Constitución y adherirse a un partido político que representa los valores judeocristianos, ¿no es cierto?, que nosotros llevamos también por la Biblia, todo eso se va a quemar. Entonces, ¿qué sentido tiene invertir tanto tiempo y esfuerzo en materiales que se van a quemar? Pero, dice el apóstol Pablo, que aún así, aquellos cuya obra se queme en el tribunal de Cristo no serán condenados, sino que serán salvos, pero así como por fuego. Entonces hay que separar, hermanos, lo que significa el don de Dios, que es irrevocable, a el galardón, los premios, las recompensas, las coronas, ¿cierto? Las coronas que son parte de la responsabilidad y de la fidelidad tuya y mía para con Dios. Ahí sí que hay recompensa, pero no es la salvación. ¿Se va entendiendo, hermano? Como dijo una vez un hermano muy acertadamente, un hermano verdadero, si insiste en el pecado, ¿cierto? No vamos a debatir si era o no era, porque podemos seguir la hora y no vamos a terminar nunca. Digamos que es. Pero en un momento de su vida comienza a ser rebelde con el Señor. Si es verdadero, no puede dejar de ser hijo, ¿cierto? Hay muchas cosas también entre medio que tendríamos que comentar. Pero si es verdadero, el tal va a ser salvo, pero no va a recibir recompensa. Y en lo presente pierde, primero, el gozo de servir al Señor, el privilegio de servirle, el privilegio de ser útil para los hermanos, el privilegio de ser usado por el Señor en este tiempo. Eso se pierde ese privilegio, pero no pierde su salvación, si es que es salvo. Ningún creyente, hermano, en desobediencia es feliz. Eso téngalo claro. Si usted ve a un individuo que dice que es creyente y vive como quiere y vive feliz en el mundo, ahí sí que tenemos toda certeza de que el tal nunca, jamás ha nacido de nuevo. Pero hay muchas cosas que atrapan al creyente. Hay creyentes que son atrapados, ¿cierto?, en situaciones que incluso les llevan a sufrir, ¿no es cierto?, por sus propios compromisos, quizás con un trabajo, quizás por la vida, ¿no es cierto?, y lucha y sabe que está mal, vive amargado, ¿cierto?, vive cargando esa amargura. Pero ese hombre o esa mujer no es que va a perder su salvación, pero ya perdió el gozo de ser usado por el Señor, ya perdió el gozo de estar en comunión con el Señor y con sus hermanos, pero también perderá en el futuro, en la gloria, la recompensa. Entonces, por eso que Pablo dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Y cuando dice en el versículo 27, disculpe que me explaye un poco en este tema, pero quiero aclararlo. Cuando dice en el versículo 27 de 1 Corintios capítulo 9, dice, no sea que yo siendo heraldo para otro venga yo mismo a ser eliminado. No se está refiriendo a la salvación, se está refiriendo al servicio. Porque si usted con el don que Dios le ha dado o con los dones que Dios le ha dado no quiere servir, el Señor va a tomar a otro. Así de claro. El Señor va a tomar a otro. ¿Qué privilegio te has perdido de ser usado por el Señor? ¿Te das cuenta que es importante considerar lo que significa la carrera que tenemos por delante? ¿Por qué quise abrir este paréntesis quizás enorme, pero lo quería sintetizar? Porque no es la salvación es un don, y ese don es irrevocable, ¿cierto? Mire, vamos a capítulo 3 de Juan. Estamos siguiendo la línea, hermano, ¿cierto? ¿O estamos preocupados de la nueva constitución? A ver, dígame la verdad. No. Capítulo número 3 de Juan. Versículo 27. Mire, ponga atención. Dice así la palabra del Señor. Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere ese lenguaje? Don de Dios.
Nosotros todo lo que tenemos, hermano. Pablo dice a los corintios, yo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Se acuerda? Capítulo 15 de 1 Corintios. Aunque he trabajado más, dice, que ellos, pero no yo, dice Pablo, sino que la gracia de Dios conmigo. Aquí Juan el Bautista está diciendo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado de arriba. ¿Qué le dijo el Señor? A ver, me voy a acordar de este pasaje. ¿Qué le dijo el Señor a Pilato, se acuerda? Pilato tenía poder sobre él. A veces uno, ¿no es cierto?, ve esta realidad con su propio jefe. El jefe tiene autoridad sobre uno, pero no tendría autoridad si el Señor no se la hubiese dado. Esta es una enseñanza bíblica, dice aquí en Hechos capítulo 19, si quiere buscarlo ahí, Hechos capítulo número 19, ¿sí? A ver si me ayudan, hermanos, donde habla con Pilato, y no tendrías autoridad, le dice, sí, Juan 19, versículo 11, aquí está, no lo tenía apuntado, dice Juan 19, 11, respondió Jesús, le dice a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te, ¿qué dice? Si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Lo que está diciendo el Señor es que Pilato tenía una investidura de autoridad sobre Jesús. Juan 19, 11. Sí, ¿qué dije? Me equivoqué, perdón, hermano. Yo de repente repaso la grabación y me equivoco harto, hermano. Pero perdóneme, ya uno llega a la mente ya media cansada, ¿ya? Pero usted me va corrigiendo, ¿ah? Disculpen, hermano. Juan 19, 11. Juan 19, 11. Dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Entonces, esto tiene armonía con toda la Biblia, hermanos. Nabucodonosor, el rey que llevó cautivo a Judá, ¿cierto? A todo el pueblo de los judíos, en este caso Judá, el reino del sur, se lo lleva a las tierras babilónicas, lo lleva por una concesión, porque Dios concede, porque Dios permite todas las cosas. Si nada escapa de su visación, de su autorización. Pilato estaba ahí para hacer cuanto tu mano, ¿se acuerda?, decidió eternamente que sucediera. Entonces, todo proviene de un don de Dios, de un regalo de Dios. Esto no, nada es circunstancial. Y eso es tremendamente consolador para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque a pesar, voy a llevarlo al plano local, a pesar de todo lo que estamos viviendo, ¿ustedes creen que el Señor no sigue teniendo el control de lo que está pasando aquí y en toda Latinoamérica y en todo el mundo? Por supuesto que sí. Él no deja de tener el control. Los hombres están descontrolados y no tienen el control, pero Dios sigue teniendo el control. Y todo apunta, ¿cierto?, a que su palabra se cumpla a cabalidad. Uno se entusiasma con esto, hermano, porque la Biblia es tan clara. Cuando usted la mira, usted desaparece del mapa, en el sentido, su razón, su lógica, la subordina a la autoridad de la Escritura. Ahí hay bendición. El que se humilla será ensalzado. Amén. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, Zacarías 14, cuando usted lee Zacarías 14. Porque yo reuniré a todas las naciones contra Jerusalén. Por eso cuando lleguemos a Romanos 11 más adelante, ¿quién entendió la mente del Señor? Los hombrecitos como tú y como yo queremos explicar cómo piensa Dios. La teología y los doctores en divinidad quieren explicar cómo piensa Dios. Y Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. No lo podemos entender. Pero eso no quiere decir que no lo creamos. Irrevocables son los dones. Todo es don de Dios. Todo Dios lo concede. Job decía, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Todo depende de Él, hermanos. Por eso tenemos que siempre buscar la ubicación, la humildad delante de Dios.
Yo siempre lo enseño a mis propios hijos. No hay algo que sea más valioso más que tus propios errores. Porque vamos a cometer errores. Hay un artículo en la página que se llama ¿Qué cosas limitan mi servicio a Dios? ¿Ya? Y hay otro que se llama En medio del fracaso. Nadie nos prepara para el fracaso. Nadie nos prepara de cómo mirar nuestros propios errores. Pero hay algo más valioso que no cometer errores. Es reconocer el error. Reconocer el pecado. Por ejemplo, frente a este mismo punto, el Señor dio una parábola. Dice, hubo dos hijos. El padre le dijo, anda, ve a mi campo, trabaja en él. El primero dijo, sí, papá, voy a ir. Ay, perdón, dijo, no voy a ir. El primero. Pero después, arrepentido fue. Y el segundo dijo, sí, papá, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero. Se equivocó, pero se arrepintió. Es muy importante eso, la ubicación, la humildad delante de un Dios soberano. No estamos tratando con un diosecillo. No estamos siguiendo una religión en la cual tú pones cara de santo en la iglesia y afuera te sale el diablo que tiene adentro. ¿Cierto? No, estamos frente al Señor aquí, en la calle, en la casa, y uno, ¿qué tiene que hacer cuando le falla? Reconocer, pedir perdón. Hay suficiente gracia, hay suficiente perdón para obtener la reconciliación permanente con Dios. Porque todo proviene de Él, porque Él es irrevocable, porque sus dones son irrevocables. Se nos va la hora, hermanos, pero avancemos un poquito acá en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, respecto a esto, versículo número 5. Dice así. Romanos 1:5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la... ¿qué dice? Disculpe, pero está aquí borrado, la hoja está más vieja. Se salió un pedacito de pan. ¿Eh? No hay que esté el pan de vida. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? ¿Qué dice Pablo? Recibimos la gracia. Esto es lo mismo que dice a los Gálatas, no lo busque, anótelo si quiere para que no se distraiga, cuando dice en Gálatas capítulo 1 versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo a los romanos y Gálatas también? Que es un don, que es un regalo. Hay palabras sinónimas. Regalo, dádiva, gracia, don. Nos acordábamos la semana pasada de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que mereces tú y yo. Más el regalo. Más el don. Más la gracia, ¿no es cierto? Más la dádiva de Dios, ¿qué es lo que es? Vida eterna en Cristo Jesús. Es por gracia, hermanos. Es un don de Dios. Y ese don es irrevocable. Vamos terminando. Ahí mismo en Romanos, por favor. Capítulo 12, por favor. Capítulo 12. Romanos 12. Versículo 3. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está hablando ahí? Que Él reparte, que Él da, que Él distribuye su gracia.
Es la multiforme gracia de Dios, así lo dice Pedro, la multiforme, es decir, de variadas formas es la gracia de Dios. Todo proviene de ahí. Acuérdense que nuestro texto que nos guía en esto es Santiago 1:17, porque todo don perfecto proviene desde lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Padre celestial, en el cual no hay sombra de variación. Ahí mismo en Romanos 12, versículo 6. Romanos 12, 6 dice, de manera que teniendo diferentes, ¿qué dice? Dones irrevocables, según la gracia que nos es dada, y comienza a enumerar una serie de dones. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el servicio, la exhortación, etcétera, etcétera. Él nos dota con dones espirituales. Entonces, de manera que estamos viendo que todo esto proviene de una decisión soberana irrevocable. Los dones de Dios nos dio la gracia de ser sus hijos, así como Israel le dio la gracia de ser su pueblo terrenal, escogido, con promesas terrenales que Dios va a cumplir. No va a revocar sus promesas, ¿no es cierto? De la misma forma nosotros. Y no solamente nos ha salvado, nos ha otorgado por gracia la justificación, podríamos decir ya, nosotros judicialmente hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Pero muy pronto, creo, seremos redimidos de la presencia del pecado. Pero, en lo presente, también el Señor nos ha dado dones espirituales. Dones irrevocables. Si tú te portas mal, Él no te va a quitar los dones. Cuando digo te portas mal es que le has fallado al Señor, a eso me refiero, no a un patrón de vida. Me refiero cuando le fallamos al Señor, que retira los dones, revoca los dones, te quita la salvación. No, ¿por qué? Porque sus dones son irrevocables.